Dios te guarde, Dios te prospere en esta hermosa tarde que el Señor nos ha permitido que estemos aquí una vez más, eh, hablando de su santa y bendita palabra, para que seamos edificados y no seamos niños infructuantes, movidos por cualquier doctrina o viento de doctrina, como dice en Éfeso. Tenemos hoy la palabra en San Juan capítulo 5 versículo 24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Le damos gracias a Dios por su palabra. Este es uno de los temas o de los versículos que han sido más desviados de lo que es el original. Muchas veces, muchos predicadores citan en, en San Juan mismo, el que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque hay diferencia entre oír y escuchar. Muchas veces Jesús citó eso, para que solamente oigan y no puedan entender. Muchas veces cuando nosotros éramos niños, yo me recuerdo, especialmente yo, que me mandaban a un mandado, sea al colmado, al vecino, y cuando yo iba por el camino, a mitad del camino se me olvidaba, porque no escuché bien, no memoricé lo que significaba esto. Se me olvidaba y tenía que volver para atrás para que me lo anotaran en una hoja para poder recibir el mandado en el cual me habían mandado. Estas palabras vienen siendo casi similares, porque muchas personas creen que cuando predican, hacen el llamado, la persona pasa, se arrepiente y ahí murió. Ese tema quedó ahí. Pero el que escucha su palabra trae cambio diferente a su vida. Comienza a actuar de una manera diferente porque el arrepentimiento que causó esa palabra, ellos simplemente no la oyeron, sino que la escucharon y penetró a todos los sentidos, y ahí comenzó esa palabra a trabajar en el corazón de ellos porque escucharon la palabra. Cuando una persona escucha la palabra, siempre para meditando en esa palabra para poder llegar a la conclusión de lo que esa palabra quiere, o sea, para lo cual esa palabra fue mandada para que haga sus efectos y pueda ser de bendición y transformación en la vida de cada persona. Eh, Muchas veces nosotros solamente oímos, por eso Santiago dice que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores, escuchadores, que mediten en la palabra. Por eso Jesús siempre condenaba a los fariseos, o sea, condenaba, no, señalaba a los fariseos que ellos estudiaban, eran maestros de la ley, pero no entendían la ley, no entendían la profecía de la ley. Muchas veces Jesús les decía a ellos, ustedes a Moisés creen y a mí no me creen. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió Moisés. Esta palabra que Jesús habla de que si nosotros escuchamos su palabra, saldríamos de la mortandad en la que estábamos y tendríamos vida eterna. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra causa un efecto muy terrible en los corazones, donde saca la pobreza del corazón, la miseria en el cual el corazón está, y la muestra a nuestra memoria. Y ahí nosotros comenzamos a reflexionar porque escuchamos la palabra. Lo mismo que está pasando hoy en día con la humanidad. Por ejemplo, escuchan un dembow, escuchan una bachata, o oyen una bachata, oyen un dembow, oyen un merengue y no saben
el mensaje que eso transmite, porque solamente lo están escuchando para divertirse. En el caso que Jesús está hablando de escuchar la palabra, aquellos que escuchan su palabra pasan de muerte a vida es porque prestan atención al mensaje que lleva esa palabra, no simplemente escuchan el sustantivo de la palabra, sino que escuchan el verbo de la palabra. Y y a escuchar el verbo de la palabra, el significado de lo que significa eso, entonces saca eso y lo lleva a un ámbito verdadero, a un ámbito que nos hace enfrentar de la realidad a la vanidad. Porque según lo que Jesús dijo, que en el versículo más abajo, que los muertos oirían su voz y los que hicieran lo bueno van a salir de los sepulcros. Si nosotros analizamos eso, después de su resurrección, dice la Biblia, que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron después de la resurrección de Cristo, porque escucharon su palabra, porque entendieron que Jesús era el único Salvador y la única opción que existe para que nosotros salgamos de la mortandad en la que estamos y caminemos hacia un nuevo régimen de libertad, amor, compasión y misericordia, donde nosotros ejercitamos la piedad porque hemos escuchado que hemos salido de una esclavitud a una vida nueva y plena en Cristo Jesús. Porque si nosotros podemos mirar, observar bien, prestar atención, son millones las personas que escuchan la palabra, o sea, que oyen la palabra. Son millones de personas que se le predica, pero no la escuchan, no prestan atención a eso, para que puedan salir de la esclavitud en la que se encuentran. Jesús dice que el que no creyó a su palabra ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo del Hombre. Y cuando nosotros analizamos esto que Jesús dijo, el que escucha mi palabra, no se está refiriendo a otras clases de mensajes, se está refiriendo a él mismo, el que me escucha a mí, el que me presta atención a mí, el que pone la mira en mí, ya salió de la mortandad. Ahora tiene una nueva vida. Ahora es una nueva criatura. Ahora viene conmigo y camina conmigo a la cruz y allí muere, deja todo aquello que lo convertía en esclavo, queda en la cruz. Y ahí donde nosotros nos hacemos libres. No todo el que predica es digno de escuchar, porque los mensajes que te sacan de la pobreza en la que nosotros estamos es el mensaje de la cruz, es el mensaje de Cristo Jesús, es el mensaje que nos da la libertad para andar en el Espíritu. Porque hoy en día podemos ver que eso la gente da más, oye la palabra, pero no la escucha. Porque hoy en día se les pide al Espíritu Santo. Sin embargo, el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. El Espíritu Santo se mueve cuando tú clamas a Jesús y pides en el nombre de Jesús. Entonces que el Espíritu Santo hace el efecto. No podemos cantar, Espíritu Santo, ven, ven y llena, Espíritu Santo llena esto. No, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo se mueva. Ya ahí hay dos cosas bíblicas que solamente la puede hacer el que escucha la palabra, no el que la oye simplemente. Porque el que escucha la palabra presta atención a los detalles más mínimos de la palabra para no equivocarse. Porque Jesús dijo, ustedes no han pedido nada en mi nombre, pero una vez que yo me vaya, que esté con él, todo lo que pida el Padre en mi nombre, entonces él lo va a hacer. O sea, cuando pedimos en el nombre de Jesús y actuamos en el nombre de Jesús, las cosas tienen que suceder, porque estamos escuchando su palabra y tenemos la atención puesta en su palabra.
Por eso Jesús dijo, el que me ama a mí será amado por mi Padre. Pero solamente aman a Jesús aquellos que escuchan su palabra, prestan atención, analizan su palabra y la escudriñan para no equivocarse en su palabra. O sea, el temor de escudriñar la palabra es vivir una vida en santidad plena en Jesús, en Cristo Jesús. Pero el que lee la palabra solamente la toma para discutir, no analizar. Porque la palabra es digna de analizar, de saborear, de que tu paladar esté dispuesto a saborizarla, a coger los sabores, a coger el gusto a la palabra, porque de esa forma es que tus sentidos pueden captar lo que Jesús dijo. Y oiga bien, Jesús dijo, el que oye mi palabra, el que escucha mi palabra, ha pasado de muerte a vida. Una persona no pasa de muerte a vida cuando oye la palabra y juzga a las personas. Podemos ver que no ha prestado atención, no ha escuchado bien el mensaje de lo que Jesús dijo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que tú mides será medido. Pero primero saca la paja de tu ojo, saca la viga de tu ojo para que pueda ver bien la pajita que tiene tu hermano. Entonces, podemos analizar cosas contradictorias cuando solamente oigo la palabra, pero no la escucho. A veces yo me ponía a analizar, por qué Jesús decía que ellos nada más oían, pero no podían percibir? Yo me hacía esa pregunta, tenía esa incógnita en mi vida, pero más tarde, ahora la he podido entender. Porque cuando una persona, voy a lo secular de nuevo, cuando una persona escucha una música, un dembow, lo que sea, y tú le preguntas, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el mensaje que quiere decir? No te saben explicar, porque solamente la oyen para diversión o esto y lo otro. Y así somos la mayoría de veces. A veces nosotros oímos cuando estamos en dificultades, pero cuando pasan las dificultades se nos olvidó porque no prestamos atención al mensaje. No escuchamos detenidamente lo que significa el seguir a Jesús, lo que significa escudriñar la palabra. Escudriñar la palabra no es andar como yo quiero, ni hacer lo que el otro quiera. Escudriñar la palabra es tomar la vida de Jesús y convertir y hacerla mía. Es tomar el sacrificio de la cruz, aquella sangre derramada, y tomarla para mí, hacerla a mí, que corra en mi ADN, que corra en cada célula, que cada célula de mi cuerpo esté empapada de esa palabra para que las cosas puedan suceder. O sea, la palabra tiene que traspasar nuestro corazón, convertirse en el torrente sanguíneo que llevamos dentro, que cada célula se alimente de esa palabra, porque ya tú vas a pasar de muerte a vida. Ya tú no eres cualquier cosa, ya tú vas a ser una nación santa, un real sacerdocio. Ya tú vas a ser un hijo de Dios adoptivo por medio de Jesús. Ya tú tienes el poder para caminar como Jesús, para que el Espíritu Santo sea el que te guíe hacia la verdad y la justicia, para que el Espíritu Santo te recuerde todo aquello que Jesús ha hablado, para que cuando vengan las dificultades, tú levantes el escudo de la fe y venza los dardos, para caminar con el apresto del Evangelio, para que aquella palabra que dice Romano se cumpla. ¿Y quién habrá que le predique? ¿Quién habrá que le predique? O sea, cuando escuchamos, habemos personas que le predican, habemos personas que predican, habemos personas que caminamos como Jesús quiere. Seguimos los pasos de Jesús, la huella de Jesús. Pero es difícil cuando nosotros solamente escuchamos. Por eso Santiago dice que no seamos tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra.
porque es el que es oidor de la palabra, es como el que mira su reflejo en el espejo y al salir de ahí ya se le olvidó. Esa es la diferencia entre oír y escuchar. Por eso Jesús dice, el que oye mi palabra, o sea, está hablando en el término de que si tú oyes y prestas atención y escuchas lo que quiere decir el mensaje, entonces es que la palabra hace el efecto en ti, en tu vida, y comienza a caminar en vida, en una vida diferente, una vida plena en Cristo Jesús, donde la tormenta no serán dificultades para ti, donde ya un Pedro sale de ti. Señor, ten cuidado que perecemos, viendo la barca arropada por las olas y despiertan al maestro. El maestro dice, hombre de poca fe, ¿qué ha sucedido con tu fe? ¿Qué hay? Dice la Biblia que ordenó a las olas y al viento y hubo bonanza. Lo mismo sucedió cuando iba caminando por encima del agua. Comenzó a dudar y a hundirse, porque la fe y la duda, el que escucha la palabra, la duda